Hace 2 años, los X-Men volvieron a la pantalla chica, dejándonos momentos memorables y las mejores versiones de cada personaje. Hoy vamos a ver algunos datos curiosos de la primera temporada, y así estar preparados para la segunda que se estrena este año. Así que sin más preámbulo, comencemos. A mí, mis X-Men. Al principio del episodio podemos ver el Times Square con bastantes referencias, como el logo de Stark Industries. Abajo podemos ver un anuncio de Occult Cola, una marca de refrescos que compró Tony Stark. A un lado podemos ver Vista Corp, una compañía especializada en sistemas de seguridad, que asaltaría a Scott Lang al enterarse que le cobraban de más a sus clientes. Pues no asalté técnicamente. Implica amenazar y no hago eso. Odio la violencia, fue un robo. Siempre de noche. Como un cobarde. Sí. Y a un lado vemos un letrero con el nombre Da Costa, referencia a Roberto Da Costa, que veremos en unos minutos en el episodio. Él es conocido como el mutante Sunspot. Tal vez algunos lo recuerden por X-Men Días del Futuro Pasado o por The New Mutants. Más adelante vemos un cartel de desaparecido con la imagen de Marrow, una mutante que veremos más adelante en la serie. Después de que Cyclops venciera a los amigos de la humanidad y se provocara una explosión, vemos pasar un periódico con varios easter eggs. Primero que nada, el periódico es del Daily Bugle, donde el editor en jefe es J. Jonah Jameson. Si tenemos a Julia Roberts en tanga, ¿no podemos tener una foto de este loco? Arriba podemos ver un texto donde preguntan si Spider-Man es un mutante, una pregunta que estuvo de moda hace unos años. A un lado vemos que hablan sobre la Hellfire Gala, que es el equivalente a la Met Gala, pero con mutantes, donde organizan una celebración de moda y diplomacia. Y vemos que el artículo está escrito por Eddie Brock con fotografías de Peter Parker. Y hablando de moda mutante, abajo podemos ver un artículo donde hablan de esto, con imágenes de Dust, una mutante con poderes de arena, Banshee, un mutante que se caracteriza por su grito sónico, Maggot, quien básicamente puede liberar 2 babosas de su estómago para devorar materia sólida. ¡Qué asqueroso! Stacy X, quien puede controlar feromonas al tocar a alguien más, Nature Girl, quien puede comunicarse con los animales y plantas y manipular los 4 elementos, y finalmente Loa, quien puede destruir materia sólida al traspasarla. Momentos después, vemos el laboratorio de Bestia, donde vemos que tiene varios libros de los que podemos destacar Animal Farm o Rebelión en la Granja de George Orwell, el cual es el mismo libro que estaba leyendo Bestia en los primeros capítulos de la serie original mientras estaba preso. E inmediatamente vemos que Roberto despierta y ve a Bestia de cabeza, lo que es exactamente igual a lo que le pasó a Jubilee en la serie original. Más adelante vemos un cuadro con los X-Men originales, que son el Profesor X, Jean Grey, Cyclops, Bestia, Iceman y Angel, la primera agrupación de X-Men en los cómics. Inmediatamente vemos que Scott y Jean hablan con la Dra. Cooper, quien es su enlace con las Naciones Unidas, y ella les menciona que han ocurrido actos violentos en varios lugares, entre ellos Madripoor, una pequeña nación insular llena de crimen, que ya hemos visto en Falcon and the Winter Soldier y Deadpool y Wolverine. Durante la pelea de los X-Men contra los Centinelas, vemos que Bestia toma el control de uno, diciendo la siguiente frase: Luis, creo que es el inicio de una hermosa amistad involuntaria. Una referencia a la película Casablanca. Luis, creo que es el comienzo de una bella amistad. Al final del episodio, podemos ver a los X-Men con unos atuendos más deportivos. Un homenaje al cómic X-Men Volumen 2 número 4, de Jim Lee y John Byrne, donde usan unos atuendos exactamente iguales. Me calienta más que el sol de verano. Al principio de este episodio conocemos a la reportera Trish Tilby, quien en los cómics también es una reportera, pero está muy ligada a los X-Men, al grado de tener una relación con Beast. A lo largo de este episodio y de la mitad de la serie, veremos a Magneto con este nuevo traje, ya que ahora es parte de los X-Men. Esto también ha ocurrido en los cómics, más en específico en el cómic El Juicio de Magneto, que más o menos adapta este episodio, donde después de que Magneto es llevado ante la Corte Internacional de Justicia en París para ser juzgado por sus crímenes contra la humanidad, durante la audiencia el tribunal es atacado, y Magneto y los X-Men se unen para detener a los villanos. Pero el Profesor X termina gravemente herido, a lo que le pide a Magneto que dirija la escuela para jóvenes talentos y lidere a los X-Men en su lugar, dejando atrás su vida de villano, mientras Xavier se va con Lilandra al Imperio Shi'ar para curarse. En este episodio conocemos a Carl Denty, alias Executioner, quien es miembro de los Amigos de la Humanidad y busca acabar con todos los mutantes. En los cómics, es un exagente de la FBI que tras la muerte de su mentor, se convierte en un vigilante obsesionado con castigar mutantes que considera criminales.
cree que la justicia tradicional no puede detenerlos, por eso usa armadura y tecnología avanzada para cazarlos. Ahora todos quieren llamar la atención. Después, mientras Jean y Storm están empacando, vemos una foto de Jean con Scott, la cual es la misma de la del meme de Wolverine, que incluso ya tiene su versión live action. En esta misma escena, vemos a Jean cargar su traje de cuando era conocida como Marvel Girl, alias que usó por mucho tiempo hasta el final de la saga Dark Phoenix. Más adelante, vemos que Magneto le explica a Rogue que su casco era para evitar que Charles o cualquier otro telépata leyera su mente, cosa que viene directamente de las películas, donde al ser una fusión de distintos metales, estos impiden ataques telepáticos. Esto es relativamente diferente en los cómics, ya que no es el casco tal cual, pues explica que Magneto había creado su propio casco con un circuito escondido que, sumado con sus habilidades electromagnéticas, le permitían bloquear a Charles. ¡Bloqueo! 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 Más adelante, junto con Gambito, se nos rompe el corazón al ver que Magneto y Rogue tuvieron una relación en el pasado, y que además Eric es el único que puede tocarla sin sufrir daños. Eso duele, ¿cierto? En los cómics, esto se dio poco después de que Rogue se uniera a los X-Men, y que lucharan al lado de Magneto en Battleworld durante Secret Wars. Pero la primera chispa romántica real ocurrió cuando Rogue y Magneto se encontraban en Savage Land, pero de eso ya hablaremos más adelante. Paciencia. La razón por la que Magneto puede tocar a Rogue sin lastimarse es porque él crea un campo de fuerza electromagnético alrededor de su cuerpo, cosa que justamente vemos en la serie. Incluso en el cómic Age of Apocalypse, Rogue absorbe permanentemente los poderes magnéticos de Polaris, lo que neutraliza su habilidad peligrosa de absorción, haciendo que eventualmente Rogue y Magneto se casen y tengan un hijo llamado Charles. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Después, mientras Logan lleva a Jean al hospital, vemos una cafetería llamada Wayne, en homenaje al escritor Len Wayne, quien creó a Swamp Thing. Y también pasan junto a una barbería llamada Romita, homenaje al dibujante John Romita, pero no sabemos si se refieren al padre o al hijo. ¿Es mucho pedir ambos? Durante la batalla en el tribunal, vemos que Executioner le dispara a Storm, después de que ella protegiera a Magneto, y pierde sus poderes después de esto. En los cómics pasa algo parecido, con las diferencias de que quien disparó fue Henry Gyrick, con la intención de neutralizar a Rogue, pero Storm la apartó recibiendo ella el disparo, y perdiendo sus poderes. Finalmente, vemos que Jean Grey da a luz a Nathan Summers, alias Cable, y que el episodio termina con otra Jean Grey llegando a la Mansión X, pero de ellos dos hablaremos más adelante. Al principio del episodio, vemos a la que creemos la Jean original, ver los recuerdos de la que creemos la Jean clon, y aquí tenemos la actualización del otro meme de Wolverine. ¿Cómo no? Así se inicia un video de curiosidades. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ya hablando en serio, descubrimos que la Jean que vimos todo este tiempo realmente es la clon. Vamos adelantando que al final del episodio ella toma el nombre de Madelyne Pryor. Dentro de la serie, la clonación y el cambio ocurrieron después de que Mr. Sinister mandara a los Nasty Boys a secuestrar a Jean y Scott, que estaban recién casados. Esto en el segundo episodio de la segunda temporada. Sinister la creó con la intención de que tuviera un hijo y eventualmente controlarlo. En los cómics, Madelyne apareció después de la saga Dark Phoenix y la muerte de Jean Grey. Al principio, Cyclops y los X-Men creían que ella era la reencarnación de Jean, pero finalmente aceptaron que era alguien totalmente distinta. No lo sé, Rick. Parece falso. Scott y Madelyne se casarían, ella terminaría embarazada y comenzarían a vivir una vida normal fuera de los X-Men, hasta que un día regresó la verdadera Jean Grey, a lo que Cyclops sencillamente regresó con ella, abandonando a Madelyne. ¿Así y ya? Sí, así y ya. Consumida en la locura, Madelyne eventualmente descubre que es un clon de Jean creado por Mr. Sinister, tras la aparente muerte del Fénix, creándola con la misma intención de que tuviera un hijo y controlarlo. Madelyne, ahora con el alias de Goblin Queen, se volvería una amenaza para los mutantes, hasta que finalmente acabó con su vida en un intento de destruir psíquicamente a Jean. Jean sobrevive fusionándose con Madelyne y la Fuerza Fénix, obteniendo los recuerdos de su clon en el proceso. Pero claro, eventualmente regresaría, e incluso conocería a Ben Reilly, el clon de Peter Parker. Justamente cuando Mr. Sinister le cuenta la verdad a Madelyne, vemos una foto de la boda de Jean y Scott, que es un homenaje a la portada de X-Men número 30. ¡Viva los novios! Después vemos que Madelyne, ya como la reina duende, les hace ver a los X-Men sus peores miedos. Entre ellos, Gambito ve a Rogue muy, pero muy pegada a Magneto. Esto es una referencia a la portada Uncanny X-Men número 274, donde Magneto y Rogue conectaron de verdad por primera vez al llegar a Savage Land, donde Rogue perdió temporalmente sus poderes y pudo tocar con toda libertad a Magneto. Este es más caliente que un cautín, hombre.
Más adelante vemos que los demás mutantes ven sus peores miedos, pero con referencias a películas de terror, como It en la escena de las regaderas, la icónica escena de la niña del aro saliendo del televisor, la escena del payaso de Poltergeist, que vamos, todos la recordamos por Scary Movie. Oye, ¿qué estás haciendo? El tío Rey tiene su propio juego. ¡Ay, saca tu dedo de ahí! Chico. Y finalmente, la escena del elevador del Resplandor. Durante la batalla contra Madeline, vemos que Morph se transforma en Magik, la hermana de Colossus, en su versión normal y en su versión diabólica llamada Darkchild. Y aunque parece un cameo random, realmente Illyana Rasputin es de suma importancia en la historia de X-Men Inferno, que es la que más o menos adapta este episodio. Pues en los cómics, Madeline Pryor invade Nueva York con demonios del limbo, la dimensión de Magik, a quien termina corrompiendo, pero finalmente ella se sacrifica, cerrando el portal entre el limbo y la ciudad. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Cuando Jean Grey se mete a la mente de Madeline, le muestra el día que el Profesor X la reclutó inmediatamente cuando su mejor amiga, Annie Richardson, murió atropellada. En los cómics, este evento es el que marca el nacimiento de los poderes de Jean. Los eventos canónicos son conexiones que unen y sostienen nuestras vidas. Segundos después, vemos más recuerdos de Jean y vemos uno donde Cyclops la está cargando con su traje de Dark Phoenix, homenaje a la portada del cómic Uncanny X-Men número 136. Más adelante, vemos que Mr. Sinister está infectando a Nathan con un virus tecnoorgánico, después de que Madeline se lo entregara. Debido a que no hay cura en el presente, Bishop se lo lleva al futuro. Esto es exactamente igual en los cómics, pero con dos diferencias, ya que ahí quien infecta a Nathan es Apocalypse, y quien se lo lleva al futuro es Jen Askani, una viajera del tiempo que aseguraba que Nathan era el elegido de una profecía. Antes de que se lleven a Nathan al futuro, Cíclope dice que no quiere abandonarlo como a él lo abandonó su padre, cosa que le termina durando 5 segundos, porque se va después de decir eso. ¿Qué? ¿Papá? Pero bueno, su padre es un hombre llamado Christopher Summers, alias Corsair, un pirata espacial que sería secuestrado por el Imperio Shi'ar junto con su esposa, pero logrando salvar a sus hijos, Scott y Alex. Eventualmente se reencontraría con Scott, tanto en los cómics como en la serie. ¡Ay, ahí está un padre! Buscando a su pequeño. Como dato extra, él y su esposa tendrían otro hijo, pero de él hablaremos más adelante. El episodio termina con Storm en un bar y un look bastante diferente, con un llamativo chaleco negro y un mohawk. En los cómics, tras una crisis de identidad, se hizo este cambio para dejar atrás su faceta de diosa inalcanzable, y conectando más con su espíritu libre y rebelde. Seguido de esto, conocemos a un joven Forge, ya que ya hemos visto su versión del futuro en la serie original. Forge es un mutante conocido por su talento para inventar, diseñar y construir dispositivos mecánicos complejos y tecnológicamente avanzados, quien en los cómics creó el arma que le quitó sus poderes a Storm, y arrepentido de esto, le daría refugio. Pero ya hablaremos de esa historia después. Lo pondré en la lista. En el cuarto de Jubilee vemos un peluche de Longshot, un superhéroe proveniente del Mojoverso, quien se rebeló contra sus creadores en este universo. A este personaje ya lo habíamos visto en la serie original, teniendo una gran conexión con Jubilee. Ahí mismo podemos ver una consola llamada Motendo, una clara parodia a Nintendo, y la consola toma inspiración de la Sega Genesis que salió en 1989. En la Motendo podemos ver un videojuego de X-Men, el cual es combinación del juego de X-Men justamente del Sega Genesis y X-Men Mutant Apocalypse del Super Nintendo. Una vez que Roberto y Júbilo están dentro del videojuego, vemos que escapan de los amigos de la humanidad a través de una cabina telefónica, una clara referencia a Matrix, donde los humanos usaban las cabinas para poder escapar de la simulación. De ahí llegan a Genosha, una nación que sirve como refugio para mutantes. Ahí mismo podemos ver algunos personajes como Thunderbird, un mutante apache, Bluff, a quien de hecho vimos que Morph se transformó en él durante el primer episodio, Sunfire, quien puede generar plasma supercalentado, y Domino, que seguro muchos la recordarán por Deadpool 2. Segundos después conocemos a Mojo. A él ya lo habíamos visto en la serie original. Mojo es un alienígena obeso e invertebrado que gobierna el Mojoverso, una dimensión obsesionada con la televisión violenta y peleas estilo gladiador, pero ahora cambia los videojuegos. Un gran cambio. Ahí mismo, Mojo les muestra algunas sitcoms que hizo con los X-Men, contra su voluntad, claro, como Who's the Boss, que trataba sobre un exjugador de béisbol que se convierte en ama de llaves de una exitosa mujer ejecutiva, y A Different World, que trataba sobre la vida de unos universitarios afroamericanos lidiando con temas como la identidad, la amistad, el amor y los desafíos sociales. Más adelante, Mojo manda a Roberto y a Júbilo a un escenario que recuerda bastante al videojuego de arcade de X-Men de 1992, y en la pantalla de selección de personajes vemos a Colossus, Magik, Longshot y Cable.
Al llegar al escenario, vemos un cartel con fotos de varios mutantes. Esto es un homenaje a la icónica portada de X-Men Días del Futuro Pasado. Mientras avanzan, vemos que el siguiente villano es Sauron. A él también lo vimos en la serie original, y en los cómics es un científico mutante que básicamente se transformó en un pteranodón vampiro y se alimenta de la energía vital de otros. Más adelante vemos a Spiral. En los cómics ella suele ser una doble de riesgo, pero tras un conflicto temporal fue capturada y transformada cibernéticamente por Mojo, dándole 6 brazos, habilidades mágicas y el poder viajar entre el tiempo y dimensiones. En el episodio anterior vimos que Morph se transformó en ella. Finalmente, vemos que Roberto y Jubilee son salvados por una versión adulta de Jubilee. En la serie explica que es una copia artificial de la mutante y que fue generada cuando Mojo necesitaba probadores beta para el Motendo, pero al tener conciencia de sí misma, aprovechó un fallo y escapó. Ella es conocida como Abscissa, y en los cómics es una versión alterna de Jubilee, donde en su universo aceptó ser la sirvienta de Mojo para evitar que lo destruyera. Esa es una historia de origen brutal. La segunda mitad del episodio se llama Live Death, que en los cómics es una historia donde Storm, despojada de sus poderes, trata de recuperarse emocionalmente, aceptando su humanidad y formando una relación con Forge. De Forge podemos destacar que su mano y pierna derecha son mejoras cibernéticas. En los cómics esto se debe a que Forge luchó en la guerra de Vietnam, donde vio morir a su unidad y utilizando sus habilidades místicas abrió un portal para invocar un bombardeo, pero perdió su mano derecha y su pierna durante el ataque. ¡Uy, qué mal! Pero usando su propio poder mutante para entender la tecnología, se hizo prótesis cibernéticas de las extremidades que perdió. ¡Qué bien! Mientras pasean por la casa de Forge, que por cierto, en los cómics es un refugio de alta seguridad con tecnología en todos lados, aquí es más una cabaña convencional con sus debidas mejoras tecnológicas, claro. Tenemos tecnología. El punto es que mientras pasean, vemos una foto del equipo X-Factor, un equipo que comenzó como cazadores de mutantes para entrenarlos, pero posteriormente cambiarían de enfoque, para ser un grupo respaldado por el gobierno. Entre los integrantes se encuentran Quicksilver, Havoc, Polaris, Strong Guy, Wolfsbane y Multiple Man. Y abajo podemos ver otra foto donde Forge está junto a Gottfried Adler, quien en la serie creó los collares inhibidores de poderes. Y del otro lado, a quien será el villano de la temporada, Bastion. Pero tranquilos, ya hablaremos de él en su momento. ¡Vientos! Finalmente, vemos que la pareja es atacada por un búho diabólico llamado el Adversario. En los cómics, este es un ente cósmico antiguo y demoníaco sin una forma definitiva. Proviene de una dimensión de caos y busca destruir el universo para recrearlo a su antojo, disfrutándolo como si fuera un simple juego para él. Perturbador, realmente perturbador. Al principio del episodio, vemos que Rogue, Magneto y Gambito se dirigen a Genosha. Como dijimos, esta es una nación que sirve como refugio para mutantes, pero lo que no les dije es que anteriormente servía para esclavizar mutantes, pero sería liberada por varios miembros de los X-Men, y posteriormente las Naciones Unidas le cedieron la isla a Magneto, y ahí vemos que tienen estatuas de él y del Profesor X, simbolizando la unión de sus visiones por un mejor futuro para los mutantes. En la isla podemos ver varios mutantes. ¿Qué tal si los nombramos en un flash? ¿Acaso no lo viste venir? Garguli, Glove, Pixie, Lich, Nature Girl, Loa, Rainbow, Sleek, Uneyafem, Feral, Multiple Man, Exodus, Cypher, Dazzler y Boom Boom. Mientras, en la Mansión X, vemos que están entrevistando a Cyclops y le preguntan por Jean Grey, a lo que él dice que se enamoró de ella cuando por accidente tiró sus libros en el primer día, una referencia a la película X-Men Apocalypse, donde justamente así se conocieron. ¡Ay, qué romántica! Después vemos a Jean en un lago, tratando de recordar todo lo que se ha perdido. Y aunque un lago parece simplemente un lugar relajante para meditar, realmente tiene una gran conexión con Jean, ya que tras los eventos de Dark Phoenix, la verdadera Jean Grey estaría en una especie de cápsula en el fondo del océano, recuperándose. Esto más o menos lo pudimos ver adaptado al final de X-Men 2 y al principio de X-Men 3. Momentos después, conocemos al Consejo de Genosha, que toma inspiración del Consejo Silencioso de Krakoa en los cómics, que está formado por 12 mutantes elegidos de distintos sectores de la sociedad mutante y su función es crear, interpretar y hacer cumplir las leyes de Krakoa, además de actuar como la más alta autoridad judicial del país y decidir sobre asuntos importantes del estado, desde política interna hasta relaciones con el mundo humano. LOL. En la serie, dentro del consejo, vemos a Sebastian Shaw, un mutante con la capacidad de absorber energía cinética y transformarla en fuerza bruta. Emma Frost, una poderosa telépata que puede asumir una forma de diamante. No, aún no.
Banshee, el mutante con grito sónico, que tal vez lo recuerden por X-Men primera generación. Moira McTaggart, una destacada genetista que se revelaría que es una mutante con el poder de la reencarnación. Callisto, la líder de los Morlocks, un grupo de mutantes marginados y deformes que viven en las alcantarillas de Nueva York. Finalmente, volvemos a ver a Madelyne Pryor como parte del consejo, y aunque no aparece junto a ellos, Nightcrawler también es parte. Este muchacho me llena de orgullo. Volviendo a la Mansión X, vemos que Scott y Madelyne tienen sus encuentros mentales. Pero Jean los termina cachando, a lo que Cyclops termina aplicando un 2 morenas. En los cómics pasa algo similar, pero con Emma Frost, en un momento donde la relación de Jean y Scott estaba muy tensa, por lo que Cíclope y Emma empezarían a tener una relación psíquica. Jean los descubriría y tras mucha tensión, Jean moriría a manos de Xorn, y tiempo después, Emma Frost y Scott Summers iniciarían formalmente su relación. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Hablando de relaciones, en este episodio profundizan más en cómo se conocieron Rogue y Magneto, y cómo fue avanzando su relación, comenzando con imágenes del episodio A Rogue's Tale de la serie original, donde Mystique, en forma humana, adopta a Rogue y le enseña a usar sus poderes. Ahí mismo vemos que conoció a Magneto en Savageland, que como ya hemos dicho, es donde tendrían su primera chispa de amor. Vemos que justamente se enamoraron, pero Rogue decidió dejarlo al ver todo el odio que llevaba dentro. Más adelante, durante la fiesta, vemos a The Watcher, quien como sabemos se encarga de observar a lo que ahora le decimos eventos canónicos, pero sin poder intervenir. Esto tanto en eventos catastróficos como más calmados. En la fiesta podemos ver más cameos, como Azazel, Arcángel, Squidboy, Marrow y finalmente llega Cable a advertir lo que va a pasar. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Inmediatamente vemos que Genosha es atacado por un centinela gigante con cuerpo como el de un insecto. En los cómics, quien provocó el ataque fue Cassandra Nova, la hermana malvada del Profesor X. Ella descubrió un centinela molde maestro perdido hace mucho tiempo en las selvas de Ecuador, por lo que crea centinelas salvajes y envía varios a destruir y arrasar la nación mutante de Genosha. Cuando el centinela está por dar su último ataque, rápidamente podemos ver un cameo de Bo de Mayo, showrunner de la serie. Finalmente, vemos que Gambito se sacrifica para detener a la amenaza, diciendo su icónica frase: The name's Gambit, mon ami. Remember it. Y tras esto, el episodio termina con Rogue sosteniendo su cuerpo y diciéndole que ya no puede sentirlo. Diálogo que recuerda bastante a WandaVision, cuando Wanda le dice algo muy parecido al cuerpo de Vision. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Al principio del episodio vemos una batalla entre el Imperio Shi'ar y los Kree, estos últimos dirigidos por Ronan el Acusador, a quien tal vez recuerden por la película de Guardianes de la Galaxia. Inmediatamente llega la fuerza imperial de Shi'ar, conformada por Gladiator, Starbolt, Smasher, Manta, Flashfire, Titan, Warstar, Earthquake, Hobgoblin, Vulcan, quien es el hermano perdido de Cyclops, y Havok, que se quedaría en el espacio después de que sus padres fueran secuestrados por el Imperio. Y finalmente, Deathbird, la hermana mayor de Lilandra, que siempre busca usurpar el trono. Momentos después, vemos un mensaje de Lilandra diciendo que se casará con el hombre que ayuda a vencer a su hermano, Decken, cosa que pasó en la serie original. Y algo que podemos destacar es que en los cómics, él es quien secuestra a Christopher Summers, el padre de Cyclops. Más adelante, vemos al Profesor X, totalmente recuperado, usar un llamativo exoesqueleto dorado, un homenaje a la portada de Uncanny X-Men número 275, donde los X-Men luchan contra la Guardia Imperial Shi'ar. Veo que por fin abandonaste el verde tradicional. Tras un ataque del adversario, vemos que este encierra a Storm en un ataúd, lo que es una pesadilla para ella, debido a que es claustrofóbica. Este miedo ya lo hemos visto en la serie original, pero también viene de los cómics, donde Ororo, a la edad de 6 años, sufrió un accidente aéreo que destruyó su hogar. Sus padres murieron, pero ella sobrevivió, enterrada bajo los escombros, provocándole una claustrofobia severa que aún la persigue. No sé por qué estoy llorando. Seguido de esto, vemos que Forge la salva usando habilidades mágicas. Y es que algo de lo que no hablamos tan a detalle es que Forge, como miembro de la nación Cheyenne, fue entrenado por el chamán Nace, lo que le permitió desarrollar visión espiritual y la capacidad de invocar espíritus o abrir portales, habilidades que usa solo en ocasiones especiales. Más adelante, cuando van a buscar una planta que puede curar a Forge tras sufrir un ataque del adversario, le dice a Storm que está en una cueva donde el gobierno guardó armas durante la guerra civil. Y ahora, Forge menciona que lo peor que trajeron los europeos no fueron las balas o las mantas infectadas, fueron las mentiras. Sobre las mantas infectadas, esta fue una táctica de guerra de los colonizadores ingleses para frenar la resistencia indígena, infectando las mantas con viruela. Hijos de la chinita.
Tras una batalla con el adversario, Storm descubre que no perdió sus poderes solo por el ataque, sino porque ella decidió pensar eso. Así que después de vencer al adversario y recuperar sus poderes, la vemos lucir un nuevo traje de color negro, el cual es exactamente el mismo que usaría en su primera aparición en Giant Size X-Men número 1 en mayo de 1975. Y por si tenían la duda, en los cómics, Storm recupera sus poderes cuando Forge crea un dispositivo con magia y tecnología que hace que su conexión con los elementos atmosféricos y su poder sobre el clima vuelvan. ¿Así de fácil? ¡Sí! Más adelante vemos a Charles dándole una clase al Imperio Shi'ar, donde dice que todos somos hijos del átomo, un término frecuente en Marvel para referirse a los mutantes. Mutante y orgulloso. Al final del episodio, vemos a Bolivar Trask ser perseguido por Mr. Sinister, y a un lado podemos ver un cine que está exhibiendo La Guerra de los Mundos, adaptación de la novela de H.G. Wells, y que en 2005 tendría su adaptación protagonizada por Tom Cruise. Ya que hablamos de Bolivar Trask, vemos que dice desesperadamente que dio su ADN para activar al molde maestro. Como les comenté en el video pasado, Cassandra Nova fue quien activó el molde maestro para atacar Genosha, solo que ahí usó un pariente de Trask para hacerlo. Una leve pero notoria diferencia. Mi cerebro saboreó tus dedos y le supieron a odio. El episodio comienza con el funeral de Gambito, donde podemos ver a algunos integrantes del gremio de asesinos, una organización criminal secreta y rivales históricos del gremio de ladrones, al que pertenecía Gambito. Entre los integrantes podemos ver a la exprometida de Remy, Belladonna, y a su hermano Bobby. Después vemos que Rogue, volando por el desierto, llega a una base militar donde se encuentra Thunderbolt Ross, quien menciona que la base está diseñada para soportar ataques hasta de Hulk. Y aunque nunca lo confirman, podemos pensar que hablan del Cubo, una instalación especialmente diseñada para contener amenazas radioactivas y seres con poder gamma como Hulk, Abominación y Sax. Al enfrentarse a los soldados, vemos que Rogue usa movimientos bastante parecidos a los que usa en el videojuego Marvel vs. Capcom 2. Pasando a Genosha, podemos ver que varios mutantes y humanos están ayudando en el rescate, como Barbarus, quien cabe aclarar que es un mutante creado artificialmente. Volvemos a ver a Bluff, Multiple Man, Slick, Loa y ahora vemos a Tempest, quien tal vez recuerden por X-Men First Class. La llevaré a casa con mamá. Más adelante vemos a Amelia Vogt, una mutante con la habilidad de teletransportarse y que fue un interés amoroso de Charles. En un flashback contado por Amelia, vemos cameos de Mimic, quien puede copiar poderes, Brainchild, un mutado con superinteligencia, Amphibious y Lupo, quienes también son mutantes artificiales. Más adelante vemos que Rogue llega a un lugar en la nieve donde hay una moto con las placas AVN A10, referencia al cómic Avengers Annual número 10, donde Rogue hizo su primera aparición en 1981. Luego, el Capitán América aparece y se lleva a Rogue a una base subterránea donde ven las iniciales de un grupo secreto llamado OZT, que significa Operación Cero Tolerancia, una campaña gubernamental sancionada para exterminar mutantes, liderada por Bastion. Esto se va a poner feo. Volviendo a Genosha, vemos a Strong Guy, miembro destacado de X-Factor con fuerza sobrehumana. ¡Cielos, qué macizo! Más adelante vemos que Rogue llega a Ciudad de México para encontrar a Henry Kyrick, pasando por el Ángel de la Independencia. Y ya vimos que a varios superhéroes les gusta venir a México, ¿eh? Llegamos a casa. Adelantamos que Rogue llega justo cuando se está celebrando el Día de Muertos, una tradición que honra a los difuntos. De nuevo en Genosha, vemos que Emma Frost sobrevivió gracias a su nueva mutación de convertir su piel en diamante. En los cómics, Emma Frost sobrevive exactamente de la misma forma. Después vemos a los X-Men hablar con Trask, donde él dice que fue manipulado por Mr. Sinister y que no sabía nada de la masacre mutante. En los cómics hay un evento llamado X-Men Mutant Massacre, donde Mr. Sinister manda a exterminar a los Morlocks, que justamente vimos que varios murieron tras el ataque a Genosha. Pobre niño. Momentos después, los X-Men llegan a Madripoor, esta nación con crimen de sobra, donde volvemos a ver a Vista Corp, la compañía que asaltó Scott Lang. ¡Nunca fue un asalto! A un lado vemos un cartel de la compañía Yashida, la cual la vimos en Wolverine Inmortal, dirigida por Ichiro Yashida, alias Silver Samurai. Y después vemos que un guardia lleva una gorra con el símbolo de Horizon. En los cómics son unos laboratorios dedicados a la creación de tecnología de punta y donde Peter Parker trabajaría un tiempo y mejoraría su equipo. Al buscar una entrada, Morph toma una bebida de una máquina expendedora. Esta bebida es de la marca Pingo, misma que hemos visto desde el Increíble Hulk. Cuando los X-Men encuentran a Trask, él menciona haberse convertido en la muerte, parte de la frase que dijo Robert Oppenheimer. Now I am become death, the destroyer of worlds. Ya que así como él creó la bomba atómica, Trask crearía los Centinelas, ambas siendo armas de destrucción masiva. Después de pensar que murió, vemos que Trask se convirtió en una turbia fusión de humano-centinela.
En los cómics, estos son conocidos como Prime Sentinels, cyborgs avanzados creados por Bastion como parte de su campaña de Operación Cero Tolerancia. Eso sí da miedo. Al comenzar la pelea, vemos un edificio de Roxxon, esta megacorporación energética que hemos visto varias veces en el UCM, y a un lado, un edificio con el nombre de Hammer. Este le pertenece a Justin Hammer, el empresario armamentístico que vimos en Iron Man 2. El tamaño sí importa, y que no les digan que no es cierto. También volvemos a ver el símbolo de Stark Industries, un anuncio de Oculcola, propiedad de Tony Stark, y Da Costa Inc., compañía de la familia de Roberto, que vimos justamente en este episodio. Calma, mija, calma. El episodio termina revelando que Magneto está vivo, pero capturado por Bastion, una especie de cyborg que es una fusión del molde maestro y Nimrod. Pero tranquilos, ya hablaremos más a detalle de su origen. Pues más te vale. Cuando Cable les habla a los X-Men sobre el futuro, vemos que este no ha sido muy beneficioso para los mutantes, ya que vemos a estos dos, que son mutantes que vimos en el episodio de Días del Futuro Pasado en la serie original, siendo rescatados por los sobrevivientes. Más adelante vemos a Polaris, la hija de Magneto que heredó sus poderes electromagnéticos. Después vemos a Rachel Summers, hija de Jean Grey y Scott Summers en la línea temporal alterna de Días del Futuro Pasado. ¡Oh! ¡No perdieron el tiempo! Después de que Cable explica el por qué no pudo evitar el ataque a Genosha, Bestia menciona Kamar-Taj y los puntos absolutos. Recordemos que Kamar-Taj es un santuario oculto donde entrenan los maestros de las artes místicas, y ahí claramente entrenó Stephen Strange. Sobre los puntos absolutos, son eventos temporales específicos e inalterables, cruciales para una línea temporal, que siempre ocurren sin importar los intentos de cambiarlos. Y que si se intentan evitar, el universo podría destruirse, ya que es fundamental para la estabilidad de esa realidad, cosa que aprendió Strange Supreme muy, pero muy a la mala. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Más adelante, en las noticias, podemos ver a William Stryker, quien teme una invasión alienígena por parte del Imperio Shi'ar. Stryker es un ex militar y fanático religioso que odia profundamente a los mutantes. Tal vez algunos lo recuerden por la saga de películas donde él dirigió el proyecto Arma X, donde a Wolverine le dieron sus garras y esqueleto de adamantium. Después descubrimos que Magneto sigue vivo y que lo tienen capturado para experimentar con él. En un momento vemos que enfoca en su muñeca donde tiene marcado un número. Este es un tatuaje de identificación impuesto por los nazis a los prisioneros en los campos de concentración, específicamente en Auschwitz, donde Magneto fue internado de niño. Pobrecillo. Este tatuaje viene de los cómics y ha sido respetado también en las películas. De hecho, en esa misma escena, Val Cooper compara a Mr. Sinister con Joseph Mengele, un médico alemán conocido por su papel en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, donde fue apodado el Ángel de la Muerte. Fue uno de los principales responsables de la selección de prisioneros para las cámaras de gas y de realizar experimentos médicos brutales e inhumanos. ¡Desgraciado! Más adelante vemos que la familia Summers va a casa de Bastion para investigar a quién o qué se están enfrentando. Entre sus cosas vemos un cartel de la Stark Expo, una feria tecnológica y científica creada por Howard Stark que busca reunir a las mentes más brillantes del mundo para exhibir innovaciones que mejoren el futuro de la humanidad. Esta exposición la pudimos ver más a detalle en Iron Man 2. También vemos un juguete de Machine Man, un superhéroe androide criado como humano. Y a un lado, una caja que dice XM52, una referencia al cómic X-Men Volumen 2, número 52, donde apareció Bastion por primera vez en mayo de 1996. Minutos después, se nos muestra el origen de Sebastian Gilberti, donde nos dicen que hace años, el centinela Nimrod viajó al pasado para matar al líder mutante Charles Xavier años antes de que este pudiera crear a los X-Men. Nimrod fue derrotado y destruido, pero una parte de él logró infectar a un conserje de la universidad. El conserje tuvo un hijo, quien nació con la capacidad de comunicarse con las máquinas. Creyendo que Sebastian era un mutante, Charles Xavier lo buscó cuando estaba empezando a sus X-Men, pero su madre rechazó la oferta debido a su aversión a los mutantes. Muchos años después, cuando el molde maestro Centinela fue destruido por los X-Men, se cargó en Sebastian, creando un nuevo ser llamado Bastion. Wow, 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 wow. Esto es un tanto diferente en los cómics, ya que ahí es fusión del molde maestro y Nimrod, que tras una feroz batalla con los X-Men, fue forzado a atravesar un portal místico llamado El Sich Perilous. Al emerger del otro lado, esta amalgama robótica había sido transformada en un ser híbrido con apariencia humana y sin memoria de su pasado, mezclando tecnología y biología centinela. Fue encontrado por una mujer llamada Rose Gilberti, quien la adoptó y le dio el nombre de Sebastian, pero con el tiempo sus directivas originales como exterminador de mutantes despertaron, llevándolo a aliarse con grupos antimutantes y formar fuerzas como Operación Cero Tolerancia. Brutal. Justamente vemos que Bastion se unió a villanos como Doctor Doom, quien como sabemos será la siguiente gran amenaza del UCM, y el Barón Zemo.
icónico villano del Capitán América. Entre las aliadas de Bastion, vemos a una mujer que se llama Karina Shapandar, quien en los cómics también es una Sentinela Prime, pero con la diferencia de que siempre intenta mantener su humanidad, e incluso ayudando a los X-Men. Luego vemos a Jubilee estrenar un nuevo traje, el cual recuerda bastante a su etapa de vampira en la historia Curse of the Mutants, pero esa es historia para otro día. No haga promesas que no va a cumplir. Durante la batalla de los X-Men contra los Sentinelas Prime, vemos por un momento la dimensión de azufre, un plano de existencia infernal y que es el punto medio por el que tiene que pasar Nightcrawler al teletransportarse. Luego vemos que Bastion tiene a Magneto encadenado a una X, una referencia al cómic Uncanny X-Men número 251, donde Wolverine está crucificado de la misma forma. Casi al final del episodio, vemos que Magneto se libera y lanza un pulso electromagnético por todo el mundo que provoca que todos los aparatos electrónicos fallen y así deteniendo a los Sentinelas Prime. En los cómics, en la historia de Fatal Attractions, pasa algo parecido, pero con la diferencia de que tras el rechazo de los X-Men a unirse a él y la activación por parte de los gobiernos para neutralizarlo, interpreta que la humanidad nunca dejará de intentar controlar o destruir a los mutantes. Enfurecido y convencido de que la coexistencia es imposible, usa el pulso como demostración extrema de poder y advertencia al mundo, provocando un apagón masivo. ¡Eso sí es poder! Durante el pulso, vemos cameos de algunos personajes como Silver Samurai, un mutante que puede cargar su katana con energía para cortar casi cualquier material, Omega Red, un super soldado ruso capaz de drenar la energía vital de sus víctimas, y por supuesto, Spider-Man, el mismo de la serie de los 90s, ya que su serie y la de X-Men ocurren en el mismo universo. El rey ha regresado. El episodio termina con Charles Xavier volviendo a la Tierra, con un característico disfraz de astronauta, que es el mismo que usó Lilandra cuando llegó a la Tierra. Y finalmente, el Profesor X llama a sus muchachos con su icónica frase: To me, my X-Men. Al principio del episodio, Charles les explica a Scott y a Jean que la razón por la que escogió a Magneto para estar a cargo de los X-Men fue para que ellos pudieran retirarse y formar una familia, ya que se lo merecían al ser sus primeros estudiantes, cosa que medio contrasta con los cómics, donde Magneto quería redimirse y probar ser un digno sucesor ante Charles, quien después de ser atacado le daría esa oportunidad de redención y Eric adoptaría el sueño de coexistencia del Profesor X en lugar de la supremacía mutante. Y obviamente, porque a pesar de sus diferencias, Charles confía en Eric en momentos críticos. Amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Al mismo tiempo, vemos a Magneto construir un nuevo asteroide M, una base especial utilizada como refugio o fortaleza para los mutantes, el cual ha sido destruido y reconstruido múltiples veces, igualito a la Mansión X. Por favor, la casa que explota forma carácter. Después vemos que los X-Men se separan en dos equipos, el dorado y el azul, concepto que viene de los cómics, ideado por Charles Xavier para balancear habilidades y abordar múltiples amenazas globales simultáneamente, siendo el equipo azul liderado por Cíclope y estar activo en misiones más directas, y el dorado liderado por Storm, con un enfoque más estratégico o de apoyo. Ahí mismo vemos que Rogue tiene un nuevo traje, el cual es una calca del traje que usó en sus primeras apariciones. Igual vemos que Roberto tiene un nuevo traje como miembro de los X-Men, que es parecido al que usó en los cómics de New Mutants. Después de esto, Magneto llega y les ofrece a los X-Men unirse a él, a lo que Rogue acepta ya que no quiere que se repita lo de Gambito. Y Sunspot también, ya que sigue molesto porque su madre lo entregó a los Sentinelas Prime. En el cómic Fatal Attractions, que es el que adapta este episodio, pasa algo muy parecido, solo que ahí quien se le une es Colossus, debido a su desesperación y el dolor tras la muerte de su hermana Illyana. Colossus pierde la fe en el sueño de convivencia pacífica de Xavier y decide que la visión de Magneto es la correcta. Eso tuvo que doler. Cuando los X-Men se preparan para irse, vemos por un momento esta moto de Wolverine, la cual se llama Mutant Cycle, la cual viene directamente de la línea de juguetes de la serie de los 90s. Nunca salió en la serie, pero es un buen detalle. Ahí mismo, Cyclops le da a Cable un nuevo traje, a lo que él dice lo siguiente: ¿Voy a ir a una guerra o al circo, eh? ¿Y qué esperabas? ¿Spandex negro? Una referencia a la primera película de X-Men, donde el diálogo, por así decirlo, está invertido. ¿Cómo pueden usar esto? ¿Qué prefieres? ¿Un mayón amarillo? Más adelante, mientras el Profesor X habla con el presidente Kelly, mencionan los protocolos Magneto, una red de satélites de defensa y planes estratégicos diseñados para contrarrestar los poderes electromagnéticos de Eric. Estos protocolos incluyen escudos defensivos mundiales, siendo activados por el Consejo de Seguridad de la ONU y SHIELD.
Después vemos los trajes clásicos de los X-Men, donde podemos destacar el de Cyclops, que es el que usarían los cómics una vez graduado, el de Jean Grey como Marvel Girl, y el de Wolverine creado por John Byrne, que como bien diría Deadpool, peleaste contra Hulk con ese traje, ¿no? Soy el Jesús de Marvel, criatura tonta, y no me... Después vemos que Jubilee destruye la tarjeta que le dio Roberto, donde el número 009-071-982 se refiere al 7 de septiembre de 1982, fecha en la que apareció por primera vez Sunspot en Marvel Graphic Novel número 4 de New Mutants. Y abajo vemos el apellido Claremont, homenaje a Chris Claremont, guionista de cómics muy importante, ya que logró que los X-Men pasaran de ser casi cancelados a ser la franquicia más vendida. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Durante la batalla, vemos que Morph se transforma en Hulk, diciendo Morph Smash, pero todos sabemos cómo se dice originalmente. Hulk Smash. Ahí mismo podemos ver un restaurante llamado De Mayo, otra referencia al showrunner Bo De Mayo, quien fue despedido por Disney tras varias acusaciones. Pero bueno, pues ya ni modo. Más adelante vemos a Magneto sentado en un trono hecho con la cabeza del Centinela que atacó Genosha. Si bien en algunos cómics hemos visto un trono Centinela, esto es un poco más característico de las figuras de colección. ¡Cállese y tome mi dinero! Casi al final vemos que Charles trata de detener a Magneto entrando en su mente, pero Cyclops lo detiene y Magneto le pone su casco al profesor. Esto podríamos decir es parte del origen de Onslaught, la fusión malvada de Charles y Eric, pero de él hablaremos más a detalle en el último episodio. ¿Ya merito? ¡No! El episodio termina con la brutal imagen de Magneto arrancándole el adamantium a Wolverine. Nuevamente, un panel del cómic Fatal Attractions, donde pasa exactamente lo mismo. Y tras este evento, Wolverine se volvería más salvaje, debido a que su mutación sigue avanzando sin que el adamantium la frenara. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Al principio del episodio, vemos que Charles logró liberarse del casco de Magneto y contraatacarlo con su ataque psíquico. Esto con la intención de controlarlo y regresar la energía a la Tierra. Nuevamente, pasando al cómic de Fatal Attractions, pasa algo relativamente parecido, donde después de que Magneto le quitara el adamantium a Wolverine, Xavier usa sus poderes telepáticos para dejar a Magneto catatónico. En ese contacto psíquico, la ira, el rencor y las emociones negativas de Magneto entraron en la mente de Xavier y se mezclaron con los sentimientos reprimidos de este, dando lugar a una nueva conciencia separada que eventualmente dominó el cuerpo y los poderes de Xavier, y se manifestó como el villano conocido como Onslaught, pero al parecer en la serie evitaron su nacimiento, ¿verdad? Que Dios se apiade de nosotros. En la Tierra volvemos a ver a Silver Samurai, y más adelante al Capitán América junto con Iron Man, quien está usando una armadura como la que usaba en su serie de los 90s, aunque no necesariamente confirmando que su serie ocurre en el mismo universo que la de X-Men. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Momentos después vemos a Daredevil y a Doctor Strange. Más adelante vemos a los Centinelas Prime atacar Wakanda, donde claramente vemos a Black Panther. Vamos adelantando que quien lleva el manto aquí es T'Chaka, ya sea para respetar el legado que dejó Chadwick Boseman como T'Challa, o una forma de hacer referencia que en el UCM en los 90s T'Chaka era Black Panther. ¿Ustedes qué dicen? No sé. Pasando a Hell's Kitchen, vemos a Daredevil pelear contra los Centinelas Prime, y ahí vemos el bar de Josie, el lugar de reunión habitual de Matt Murdock, Foggy Nelson y Karen Page en las series de Netflix. Segundos después, vemos a Cloak and Dagger, dos jóvenes vigilantes, de los cuales Cloak controla la oscuridad y la teletransportación, mientras que Dagger genera luz y dagas de energía, formando una pareja simbiótica que lucha contra el crimen. Incluso tuvieron su serie live action. Más adelante volvemos a ver a Omega Red, y atrás de él está Crimson Dynamo, un villano de Iron Man con una armadura capaz de proyectar descargas eléctricas de alto voltaje desde sus guanteletes, y Darkstar, una superheroína conocida por manipular la Dark Force, permitiéndole volar, crear construcciones sólidas y campos de fuerza. En Genosha, los cameos no acaban, pues vemos a Psylocke, una mutante con la capacidad de forjar armas de energía psiónica, volvemos a ver a Cypher, una mutante con poderes de invisibilidad, intangibilidad y sigilo, Puck, quien básicamente es un acróbata con fuerza sobrehumana, Northstar, quien tiene una velocidad capaz de alcanzar la velocidad de la luz, y su hermana Aurora, quien también tiene velocidad y además la capacidad de generar luz. Estos tres últimos son parte de un equipo llamado Alpha Flight, un equipo de superhéroes canadienses especializado en defender a su nación de amenazas místicas, cósmicas y sobrehumanas. Más adelante vemos que Bastion le arranca su brazo robótico a Cable y adquiere una nueva forma con alas. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Este aspecto toma inspiración del cómic X-Men Second Coming,
aunque ahí fue solo una mejora tecnológica, pero podemos destacar que en este evento, Bastion asesinó a Nightcrawler, así que no sé si les pasó que se les puso la piel de gallina mientras ambos peleaban. Estuvo cerca. Cuando Bastion llega al asteroide M, Rogue lo lleva al área azul de la luna, donde vemos unas ruinas que aparecieron en la serie original, cuando lucharon contra el Imperio Shi'ar. En la Tierra, cuando el presidente Kelly muestra el expediente de Magneto, vemos que ha usado distintos nombres, como David Hemblem, quien le dio voz a Magneto en la serie original. Abajo vemos que dice Ian M, referencia a Ian McKellen, quien lo interpretó en las primeras películas y volverá para Avengers Doomsday. Y finalmente Michael F, referencia a Michael Fassbender, quien interpretó al Magneto del pasado. ¡Uy, son grandiosos! Más adelante, en la mente de Magneto, podemos ver a sus hijos, Quicksilver, Scarlet Witch y Polaris. Durante la batalla final, vemos un épico enfrentamiento entre Cyclops y Bastion, donde Cyclops lanza un ataque con sus rayos, que recuerda bastante a su movimiento en Marvel vs. Capcom. Más adelante, vemos que la humanidad está al tanto de qué pasa con el asteroide M, donde vemos a Peter Parker junto a Mary Jane, y atrás está Flash Thompson, lo que más que emocionar deja en duda cómo la encontró, ya que al final de su serie, Mary Jane terminó perdida en el multiverso, así que más vale que Disney también reviva esa serie. Meses después de la desaparición de los X-Men, vemos a Forge frente a un cartel con varias fotos de mutantes, lo que claro recuerda la portada de Días del Futuro Pasado. De entre todos los personajes podemos destacar a Kitty Pryde, famosa por atravesar paredes. Ella nunca salió en la serie original, pero sí salió en el piloto de 1989 de la serie Pride of the X-Men, proyecto que nunca se concretó y fue cambiado por la serie que todos conocemos. Hablando de cambios, Kitty sería reemplazada por Jubilee en la serie, debido a que la consideraban demasiado molesta. En el mismo cartel, vemos que los X-Men que estaban en el asteroide están marcados como desaparecidos y probablemente muertos. Roberto, Jubilee y Cable están como AWOL, un término militar para indicar que alguien desaparece y se vuelve inlocalizable, y Scarlet Witch y Quicksilver están marcados como fuera del mundo. Después vemos que la mitad de los X-Men llegaron al año 3000 a.C., donde, sin saberlo, salvan a Ensabanur, quien se convertirá en Apocalypse. Mientras tanto, Jean y Scott llegan al año 3960 después de Cristo, donde conocen a la tribu Ascani, quienes cuidan de un joven Nathan Summers, ya que ellos creen que él es el elegido para detener a Apocalypse. Además de ser un aviso que adaptará en el cómic Adventures of Cyclops and Phoenix, donde Jean y Scott logran convivir con su hijo de joven. Finalmente, en la escena postcréditos, vemos a Apocalipsis en el presente encontrar la carta de Gambito, sugiriendo que lo revivirá y lo convertirá en uno de sus 4 jinetes, cosa que pasó en los cómics y fue el jinete de la muerte. Esto será divertido. Y bueno, entertainers, eso ha sido todo. Ya saben que si conocen algún otro dato curioso o importante de la temporada, por favor coméntenlo. Muchas gracias a los nuevos entertainers que han llegado y por sus comentarios que siempre los leo. Y si tú eres nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los siguientes videos. Les dejo mis redes sociales para que vean más contenido como este. Por lo mientras yo me despido y nos vemos a la próxima.